8 de la mañana con 18 minutos. Seguimos nosotros en Radio Vital o Vital FM, Vital Noticias, con los candidatos María Elena Mendoza del Solar, candidata a diputada por Fuerza Popular, y Antonio Tan, candidato a diputado por Somos Perú. Bueno, estaban justamente hablando porque se suele decir, los mismos candidatos lo han señalado, de que López Aliaga dice que hay un pacto mafioso en el Congreso que ha elegido José María Balcázar. Y ahí escuchamos a los candidatos decir, de ese pacto forma parte Fuerza Popular, Somos Perú. Y justamente ellos estaban respondiendo y señalando. Ahora, señora María Elena Mendoza, justamente usted mencionaba al candidato presidencial de Somos Perú. ¿Por qué tendrían que elegir a Keiko y no al candidato de Somos Perú? Bueno, por la historia, ¿no? Pero a mí me gustaría, Raquel, que los candidatos respondan sobre esto, ¿no? Nosotros venimos acá como candidatos a diputados y queremos hablar sobre nuestras propuestas y sobre los problemas del país. Yo estoy sumamente preocupada porque si yo los tiempos que tenemos como candidatos a diputados, senadores, son muy pequeños, ¿no? Yo sé lo cruel que es el tiempo en los medios de comunicación. Y sobre las peleas, nosotros ya basta, por lo menos yo la verdad que no quiero escuchar más de que se pelean acá, allá. Nuestro país tiene que salir adelante. Correcto, ¿no? Entonces Antonio Tan también cierra este tema. No, la verdad es que no, mira, la verdad es que nosotros, ¿quién ha dicho que el Perú no necesita que nos enfrentemos? Sí necesita que nos enfrentemos, o sea, estamos en un momento en donde necesitamos que haya una lluvia que limpie el barro. O sea, por fin. Y una de mis propuestas es que no participen partidos como Fuerza Popular, como Renovación Popular, como Avanza País en este nuevo Congreso. O sea, por ejemplo, tú has mencionado, y no es contra la señora Fujimori ni contra Fuerza Popular, sino contra todo lo que han venido haciendo en conjunto. Y a ver, podríamos hablar del señor Rafael López Aliaga, una persona que es un fracaso como político, que políticamente no sabe ni leer ni escribir, una persona totalmente, dañina para la política peruana. Lo que ha hecho con Lima ha sido destructivo. O sea, yo trabajo en el centro de Lima. Lo que ha hecho con las trabajadoras de la Municipalidad de Lima, las botó de la peor forma, ¿no es cierto? Las echó a la calle, Conde de Superunda con Camaná, las tenía ahí sentadas y les ponía un parlante a todo volumen para que no llegue, solamente para terminar, Raquel, para que no lleguen los gritos de las señoras a la municipalidad. Ese señor hoy puede hablar de gobernabilidad o capacidad de gestión. Imposible, no se lo permito. Pero cuando hablan justamente del pacto mafioso, hablan de las bancadas que actualmente están en el Congreso. Incluye a Somos Perú. Te agradezco no solamente muchísimo. Fuerza Popular, sino también a Somos Perú. Te agradezco muchísimo, Raquel, y en ese aspecto 3 cosas. La primera es que yo he arrancado haciendo un mea culpa y diciendo que no soy la continuidad de lo mismo. Número 1. Número 2, Somos Perú nunca ha votado en bloque, siempre ha votado a conciencia. Voto partido, lo que pensaban unos y lo que pensaban otros. Y solo para terminar, Somos Perú tiene 500 alcaldías, más de la mitad de gobiernos regionales, con lo cual se traducen miles de kilómetros de pistas, hospitales, colegios hechos. Eso es Somos Perú, no solo una bancada. Vamos ahora sí, sobre el tema de educación, ¿qué propone María Elena Mendoza del Solar, candidata a diputada por Fuerza Popular? ¿Qué iniciativas propone de caso de ser elegida? Bueno, nosotros tenemos que revisar absolutamente todo, ¿no? Nuestro país ha caído en una crisis absoluta en educación, salud, primero, seguridad. Nosotros no podemos hablar de educación, salud y todo lo demás si no ponemos seguridad y orden en nuestro país. Si nosotros no nos enfocamos en erradicar este terrorismo urbano que hoy vivimos todos los peruanos, no vamos a poder sacar nada adelante. Entonces, yo quisiera empezar por decirte que nuestra labor como diputados es fiscalizar, representar y legislar. Si nosotros nos ceñimos a lo que es nuestro papel, quiero expresarles que tenemos más de 30.000 leyes en nuestro país, lo que hace una maraña de corrupción y de falta de habilidad para poder trabajar en el sector público o en cualquier sector, porque un juez no puede trabajar con tantas leyes. Ahora, y hablando de leyes, se acusa a que este Congreso aprobó muchas leyes populistas que afectaron la caja fiscal.
Bueno, es que nosotros tenemos que revisar. No puedes tú llegar al Parlamento, sentarte, creer que ya le ganaste a todo cuando tú vas a representar un voto y tenemos que revisar qué leyes han dado. Yo no quisiera mencionar, hay leyes realmente absurdas, pero en cantidades que tenemos que derogar. Además y hacer de este país mucho más viable. Además de las declarativas. Yo quisiera... No sé exactamente si en esas, pero tenemos que revisar todo. Bien. Por ejemplo, tenemos 5 leyes para el cáncer. 5 leyes que no se cumplen. No se acatan. No se cumplen. No Entonces, se implementan. Esas leyes tenemos que volverlas en una ley. Bien. Mueren 100 peruanos diarios en cáncer. El presupuesto del año anterior, que era 1.300 millones, ahora está en 1.200 millones y 70% más de cáncer en el Perú. Entonces, como este tema, tenemos las papeletas injustas que le ponen a los transportistas y a los privados, porque 2.000 soles... algo está pasando. Bueno, con la pero papeleta, todas injustas. No todas injustas. Quise decir abusivas. Discúlpame, voy a cambiar la palabra. Abusivas porque no van con el estándar de vida que nosotros tenemos. En ningún país sucede eso, ¿ah? Bien, vamos a escuchar, Antonio, las principales propuestas del caso de ser elegido diputado. Bueno, particularmente el caso de la educación, y sí coincido con la candidata en donde dice que hay muchísimas leyes que están ahí y no se cumplen, y lo que hay que hacer es, en vez de hacer más leyes, hacer que las que ya existan se cumplan. Eso es muy cierto. Por ejemplo, y hay que ser específicos, en el tema de educación, la ley 28044, la Ley General de Educación, en su capítulo 4, en su artículo 17, habla sobre algo que dice equidad de la educación, y eso es algo que no existe, es algo que realmente no se está llevando a cabo, y lo que hay que hacer ahí es fiscalizar. ¿Para qué hacer otra ley? Hay que fiscalizar. Ejemplo, los alumnos del colegio Alfonso Ugarte, que está acá cerquita, no reciben, o mejor dicho, los alumnos del colegio Huicuyupuyu en Amazonas no reciben los mismos implementos deportivos que los estudiantes del colegio Alfonso Ugarte, aun cuando ambos son del Estado. ¿A qué se debe? A que casualmente no hay equidad, empezando en la repartición de los implementos y el deportivos. internet tampoco. Ya, ahora, si nosotros hablamos de fibra óptica, ¿no es cierto? Yo planteo, y eso es muy importante, desde aquí planteo hacer que la conectividad sea un derecho para todos los estudiantes, un derecho universal, la conectividad. Específicamente arranquemos por los estudiantes y los colegios, que la fibra óptica pueda llegar hasta la última milla, que es lo que se discute. Y lamentablemente, doctora, tengo que regresar al tema. Nosotros los peruanos no nos olvidamos que Fuerza Popular censuró a uno de los mejores ministros de educación a nivel latinoamericano, que es el señor Jaime Saavedra. Entonces es complicado hoy, doctora, disculpe, por eso arranquemos con un mea culpa, decir que Fuerza Popular va a hacer esto o aquello por la educación, cuando lo que hizo fue censurar a un buen ministro que hoy trabaja en otros estándares mundiales. ¿Hizo bien este Congreso en eliminar la educación sexual integral? De ninguna manera. O sea, a ver, nosotros no porque nos tapemos los ojos vamos a permitir, o mejor dicho, que las cosas sigan pasando. O sea, lo que estamos haciendo es tapándole los oídos a los estudiantes de información que más allá de las cosas negativas que le encuentran, lo que hace es abrirle los ojos a cómo poder defenderse y cómo cuidar su cuerpo. Antes había una canción que decía, yo sé cuidar mi cuerpo, y hasta ahora la recordamos. A ver. Hay que Yo creo que el Fuerza Popular no permitiría que esa canción vuelva a salir hoy día, ¿no? A ver, O ¿cuál es su punto sobre Por la favor, educación doctora. sexual? ¿Qué tendría que ver cuál es su punto sobre la educación sexual integral? Que se tiene que dar en los colegios, ¿no? Pero se ha eliminado. No, pero un ratito. Pero no con las reglas que estaban en ese momento. O sea, nosotros tenemos que hacer que nuestros niños sepan sobre educación sexual, sin duda, como educación cívica. ¿Cómo se ha podido borrar de educación cívica de la currícula? Cuando entonces dejamos de ser cívicos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Lo comentaba No hay porque ninguna en el empatía. Perú hay mucho embarazo adolescente, Sí, por supuesto, muchos casos y no hay producto que de una exponer violación. a los adolescentes embarazados, ni hay que permitir lo que está sucediendo con esta candidata, pero la señora doctora Guayo, Ujú. hay que enseñarles a los niños de educación sexual, pero con prudencia. Tampoco que la ley los impulsaba a un sector que nosotros no queremos. ¿El ministro Saavedra era un mal ministro? No, en realidad
no puedo saber. Y lo que sí puedo saber es que en el Congreso no hay una sola bancada. Y si lo censuraron, fue por mayoría. Porque acá cada vez que se censura, cada vez que pasa algo es Fuerza Popular. 72 congresistas, Raquel. 72 congresistas 73. tenía Fuerza Popular. 73 Para que no te congresistas equivoques, hacen sí. mayoría absoluta. 73. Y esa fue la mayoría que censuró a Y Jaime voy a Saavedra. decirte que si puedes, yo examino un poco cada vez que voy a una entrevista con quién me voy a sentar para saber un poco de su historia. Por eso te pregunté cuántos años tenías. Yo en el 2021 pedí disculpas públicas en todos los medios de comunicación por los errores que se habían cometido. O sea que si querías que yo haga mea culpa, yo ya lo hice. Doctora, una Pero pregunta, ahora no con todo voy a respeto. estar con este tema, Doctora, porque con todo nosotros respeto, una tenemos pregunta. ahora la responsabilidad de poner a un buen presidente por 5 años que no nos van a alcanzar, porque necesitamos 20 años para corregir lo que han hecho los últimos 25 años en nuestro país. Atención, Perú. Atención, hoy, desde aquí, desde Vital, la señora candidata con el número 11 nuevamente saca la palabra de Fujimori. Tenemos que quedarnos 20 años en el poder para poder cambiar las cosas. No he dicho eso. ¿Qué te pasa? Bueno, doctora, solamente por para hacerle una favor, pregunta. por favor, pero Solo para hacer no una digas pregunta, cosas. doctora. Un ratito, Solo un para hacer ratito. una pregunta, No, doctora. pero por favor. Usted acaba de decir eso, que Discúlpame, necesitan 20 años, ¿o no? Ya, está bien. Necesitamos 20 años para corregir los Fujimori quería últimos quedarse 15. Pero, por favor, no me haga, no. Doctora, no, y del yo 2021 al no tengo ganas de 2026, esto. Espérate del un 2021 al momentito. A ver, 2026, otro tema. No, a ver, debemos volver. Yo no he dicho eso, o sea que retíralo, porque yo no he dicho que nos vamos a quedar 20 años. He No, dicho usted que ha dicho que nuestro necesitan 20 país años. necesita 20 Fujimori años se para quedó- quería quedarse 15. nuestros... Ojalá se hubiera quedado 15 y estaríamos hablando de otro país. Pero bueno. 15 años con De Montesinos 15, encima. 20, 25. Con Montesinos encima manejando todo con como... Montesinos no, a ver, habla de Fujimori. Pero habla de Fujimori era con Fujimori. Montesinos, doctora. No, señor, estudia un poquito más. Te va O sea, a hacer Fujimori y bien. Montesinos no Te va a tenían nada hacer que ver. bien estudiar Por eso, un poco. Fujimori, no, pero yo no. Pero, a díganle ver, un a los momentito, yo millones quiero de ir un limeños momentito, por que favor, necesitan sin escucharla. gritos, Si sin usted me gritos, dice, un doctora, momentito, sin gritos. doctora, Yo quiero disculpe. decir, por favor, que yo no dije que nos teníamos que quedar 20 años los fujimoristas. Para corregir lo que está sucediendo en nuestro país, vamos a necesitar más de 5 años, o sea, 20 años, ojalá que podamos verlo, que por lo menos yo. Eso pensaba Fujimori, doctora, no, Alberto. Bueno, Sí. Alberto Fujimori fue el mejor presidente, si no estaría sentado acá. ¿Quién dice eso, doctora? Yo lo ¿Por digo, qué? pues. ¿Qué lo hace el mejor Me lo está presidente? preguntando a mí, yo lo digo. Dígame Ya. una cosa Si que no, haya no hecho el tuvieras mejor la presidente. Constitución del 93. Pero el señor Velarde acaba de decir que él está por la Constitución del 79, no del 93. ¿Qué ha dicho el señor Velarde? Exactamente. A ver, Que ha repite. dicho de que digamos, la estabilidad económica no viene de la Constitución del 93, sino de la Constitución del 79. Pero podríamos discutirlo con el doctor Velarde. Usted puede ir y No ha buscarlo y dicho decirle que eso, no ha dicho eso, eso. pero podría, bueno, hoy nosotros estamos en la era de la dicho tecnología eso, e inmediatamente sí, por todas las personas que nos están Bien. viendo van a entrar a buscar las declaraciones del doctor Velarde. Sí, por Bien, supuesto. bueno, lo Ok. cierto es que ambos, pues ya veremos cómo se van a llevar, si son elegidos diputados. Si gritan de la es mejor bien manera. difícil. De la Si mejor gritan manera. es- Debe No importa volver a lo la- que pensemos, sino lo que queremos por el país. Así es. Y yo quiero lo mejor por mi Forsyth país. Yo está también. según las encuestas, con 1.5%. ¿Crees que llegue en la segunda vuelta? Dos cosas. Primero, que la señora Fujimori, por ejemplo, ya llegó a su máximo techo. En cambio, en el caso de George Forsyth, por supuesto que nosotros tenemos bases a nivel nacional y son las bases las que nos van a responder. Hoy, más de 2 millones de peruanos en las últimas votaciones han elegido el corazón de Somos Perú. Y a eso vamos a hacer llegar. Y por supuesto, cuando escuchen las propuestas de modernidad que trae George Forsyth, como por ejemplo para la seguridad, todo policía tiene que tener implementada su cámara de seguridad y ahí se acaba directamente la corrupción en ambos lados. ¿Ustedes quieren que vuelva la unicameralidad? Mira, lo que nosotros tenemos en este momento es la bicameralidad y a eso tenemos que apuntar. El Porque señor Forsyth, por supuesto, como candidato presidencial, propone regresar a una unicameralidad, tanto y en cuanto los peruanos no hemos decidido por la bicameralidad. Eso se ha Señora decidido en Mendoza este del Solar, Keiko Fujimori de todas maneras pasa a la segunda vuelta. Sí, Ujú. ¿Con quién? no lo sé. Es muy difícil. Es muy difícil con tantos candidatos. El país está sufriendo realmente una catástrofe de candidatos. Esto es increíble. Nosotros cuando fundamos Fuerza Popular tuvimos que juntar 1 millón de firmas y llegamos mucho más de 1 millón de firmas. Ahora para hacer un partido necesitas creo 25,000 firmas y no más.
Entonces, ¿cómo? Eso hay que cambiarlo. No podemos tener pues, 40 candidatos. Es cierto. Máxime, pues deberíamos de tener 4, 5 ya, jalando. Pero no 40 candidatos. Y se han bajado algunos. ¿Ah? Entonces, ¿Se debe volver a la unicameralidad? Bien. Mi padre estuvo en bicameralidad, mi abuelo estuvo en bicameralidad. Bien. Entonces yo no te podría decir ahorita qué va a pasar porque los políticos Bien. tenemos que ser gente nueva y gente que tenga ADN. Bien, para servir al muchísimas país. gracias a Marilena Mendoza del Solar de Gracias. Fuerza Popular y Antonio Tan, candidato a diputado por Somos Perú. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Pausa.